Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Shalom a todos, sean todos bienvenidos a nuestro sexto episodio de este podcast Hablemos de Torá. Hoy día 30 de Adar Rishon del año 5784, 10 de marzo del año 2024. Quedamos con el tema de la Nevuá, que es Nevuá, profecía. Vamos a hablar de la profecía y utilizamos un texto, dejamos este texto de base, que es el Sefer Mishle, en el capítulo 29, versículo 18, el cual dice: Ve'ein Hazon, sin visión, y para Am, el pueblo se desenfrena, Veshomer Torah, mas el que guarda, observa la ley, Ashrehu, es dichoso, es bienaventurado, como dicen los textos del Nuevo Testamento, en especial de la Reina Valera, bienaventurado. Ashrehu viene de alegre, dicha, de estar contento. Uno de los temas que nos llama la atención de la profecía es que, según los profetas, derramaré mi espíritu sobre toda carne, que también lo tocamos en algunos episodios anteriores, cuando hablamos de Ruach HaKodesh y Shejinah. Y según lo que dicen nuestros sabios, de bendita memoria, Hazal, cualquier persona puede profetizar. Cualquier persona. Pero el Rambam dice en su obra Moreh Nevuchim, que es una guía para los desvergonzados, los descarriados, dice que la persona tiene que ser sabia, tiene que ser alegre, tiene que ser intelectualmente competente, una persona instruida. O sea, el profeta no es cualquier persona. Y es así como nosotros en el judaísmo, Baruch Hashem, tenemos una base, que es la base que asienta Rabbi Moshe ben Maimón, que son los 13 principios de la fe judía. Y el sexto y el séptimo habla de nuestro tema, que todas las palabras de nuestros profetas son verídicas. Es el enunciado número 6. Y el número 7 dice que la profecía de Moshe Rabenu es verdad. Y él es el padre de todos los profetas en todos los tiempos. ¿Cuál es la profecía de Moshe Rabenu? Según entendemos, la Torá, la columna vertebral de la Torá, es la profecía. Sean bienvenidos, queridos Morim. Les saludo en el amor de nuestro amado Mashiach, el Adón Yeshua, nuestro Señor. Moreh Shem Tov, Shalom, Beruchim Habaim. Shalom Guidoni, Shalom Moreh Mijael, Shalom a todos los que nos escuchan. Es para nosotros una honra, una alegría, una simjá, Gedolá, una gran alegría el poder continuar con este canal, con este podcast, que podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y podemos, ¿cierto?, compartir acerca de los conocimientos, acerca de la misericordia que el Eterno ha tenido con cada uno de nosotros y con todos los que nos escuchan. Damos las gracias a todos los que nos regalan sus likes, sus me gusta, su dedo pulgar hacia arriba, y los que se han suscrito. Hemos crecido bastante, damos gracias al Eterno por esto también, porque es la idea es poner la Torá para que ilumine, para que alumbre, para que guíe a muchas personas.
Shalom Javerim. Baruch Hashem, querido More Mijael. Shalom. Shalom Lekulam, bendición para todos, un placer como siempre compartir esta mesa, ¿no? Este tiempo del cual podemos recibir alimento espiritual nosotros que estamos compartiendo y de una u otra manera también ustedes. Esperamos que este compartir, como siempre, ¿verdad?, pueda ser de ayuda, de bendición, de orientación, de elevación para cada uno de nosotros, ¿no? Que cada cosa que vamos estudiando nos pueda ir apegando, elevando más al Santo Bendito. Y bueno, Baruch Hashem, hemos crecido, como decía el More Shem Tov, el trabajo que se ha hecho, ¿no es cierto?, el Gedeón y en general el grupo, ha sido un trabajo que hemos dedicado al Eterno. Esta es una obra del Eterno y que esperamos que esta obra, ¿verdad?, pueda seguir creciendo para alcanzar a más personas, a más oyentes. Guido. Así es, Baruch Hashem, damos las gracias a Kadosh Baruj Hu, santo bendito es Él, por permitirnos ser instrumento en sus manos, aún sabiendo que somos pecadores, aún sabiendo que nosotros tenemos toda una vida por corregir, por hacer tikkun. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Mashiach que redime a la humanidad. Y precisamente de esto hablan los rabinos. En el libro Yemot HaMashiach, la era mesiánica, la redención y la llegada del Mashiach en las fuentes judías del rabino Menachem Brot, señala que el sentido del cual goza el alma, que no es el cuerpo, es el olfato. ¿Y por qué dice este rabino que el olfato es el sentido del cual goza el alma? Porque según la opinión de los rabinos, el espíritu profético que se derrama sobre el profeta, valga la redundancia, tiene que ver con la inspiración divina. Ya nuestro More Shem Tov citó en el episodio que hablamos del Ruach y la Shejinah, que la palabra Ruach tiene que ver con espíritu, tiene que ver con olfato. Y entonces este rabino cita el tratado de Berajot en el Daf 43, en la hoja 43, en el Labut Bet, en el folio B, que pregunta Hazal en la Gemara, ¿cuál de los sentidos goza el alma que no sea el cuerpo? Y dicen el olfato. ¿Y por qué el olfato? Y citan al libro de Isaías, del profeta Yeshayahu, en el capítulo 11, verso 3. Va harijo vriat Adonai velo lemage einaif ishpot. Será entendido en el temor de Dios y no juzgará según sus ojos. Todos sabemos que el capítulo 11 de Isaías es una referencia clara al Mashiach Tzidkeinu, al Mesías justicia nuestra. Pero ¿por qué cito este pasaje del Talmud, según el rabino Menachem Brot? Porque la palabra que usa el profeta, Va'arijo, tiene que ver con Ruach. Va'arijo significa lo que lo inspira, lo que le entrega de lo alto el hablar, el encaminarse según la Torah. Entonces será entendido Ve'irat Hashem. Va'arijo será inspirado en el temor del Eterno. Y el olfato espiritual es lo que tiene este profeta, que discierne las cosas espirituales. Ese es el olfato, ese es el sentido de la cita que hace el libro. More Shem Tov, le concedo la palabra para que usted nos instruya respecto de la nebuá. Bien, la verdad es que este tema es muy amplio. Este tema está en todas las Sagradas Escrituras.
Si bien es cierto, nosotros siempre hablamos de la Torá que es la ley, la guía, la instrucción, la Torá también es profecía. Y la palabra nebuá, que es profecía, ¿cierto? Eh, Viene del verbo lejaví en hebreo, lejaví. El Shema Poal, el verbo en infinitivo es lejaví, lamed hei, bet yud, alef, lejaví, traer, que significa traer. Y de ahí viene la palabra naví, que es profeta, neviá, que es una mujer profeta o profetisa, neviim, profetas, varones, hombres, neviim en plural masculino, y neviot en plural femenino, mujeres profetas o profetisas. Por lo tanto, visto desde el punto de vista del hebreo, la palabra naví es uno que trae, es una persona que trae. ¿Qué es lo que trae? Trae un conocimiento celestial, un conocimiento eterno, un conocimiento sobrenatural, lo que viene en código, lo decodifica y lo entrega. De ahí que es una gran labor, finalmente, y obviamente una labor compleja, el hecho de poder decodificar este mensaje celestial. Sabemos que el Eterno no es un ser humano como nosotros. El Eterno es espíritu, dice la Torá, y vaya el alcance, o sea, en el fondo este ser supremo, Boreolam, Ein Sof, sin fin, un ser sin fin, Oren Sof, luz sin fin, como lo llaman los cabalistas, ¿cierto? Entrega esta revelación, este mensaje, este sueño. Vamos a ver después los niveles de profecía, ¿cierto? Cómo se manifiesta esto. Y trae, no siendo humano, se comunica con seres humanos. Y los seres humanos, estos profetas, estas profetisas, estas mujeres profetas, ¿cierto? Tienen que decodificar este mensaje y entregarlo en el lenguaje humano, siendo el Eterno no humano. No siendo humano el Eterno, envía este mensaje a seres humanos. Entonces, es una labor no menor. En el griego viene del pro, que es antes, y faino, que es mostrar. Por lo tanto, profecía, profeta, tiene que ver con enseñar en griego o hacer ver. Enseñar o hacer ver. Según el diccionario Vilas Quine, nuevo diccionario bíblico ilustrado de editorial CLIE, profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Entonces no es tan solo entregar un mensaje, sino también instruir, también ser un guía, porque ya tuvo esta revelación. Cabe señalar que el primer ser humano, el primer varón, el primer hombre llamado por la Torá profeta es Abraham Avinu, es el padre Abraham. Históricamente, el primer llamado profeta por la Torá es Abraham Avinu, que está esto está en el Sefer Bereshit, capítulo 20, versículo 7, cuando el Eterno le habla a este rey de Egipto y le dice que él es profeta. Es decir, quien da testimonio de que Abraham, el padre Abraham, nuestro padre Abraham, es profeta, es el Eterno mismo. Y es a través de un sueño, a través de un jalom, a través de un sueño. Entonces, ya partimos con esto de que el Eterno habla y da testimonio de que Abraham Avinu es un profeta, a pesar de que no hay ninguna profecía de Abraham, aparentemente.
así como tenemos libros de hartos profetas, por ejemplo. En el judaísmo se habla de Nevi'im Rishonim, los profetas primeros, y Nevi'im Achronim, los profetas postreros. ¿Cierto? En el canon ya más occidental, ¿cierto? El canon bíblico occidental se habla de profetas mayores y profetas menores. Eso no existe en el judaísmo. En el judaísmo existe profetas primeros, porque estuvieron primero de acuerdo al tiempo, y profetas posteriores porque fueron después, posteriores. Porque no hay como decir quién es un profeta mayor o menor respecto del canon, con respecto al canon hebreo. Y también señalar que después ya en Shmuel Aleph, en el libro de Samuel, en la primera de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 9, declara que en ese tiempo al profeta todavía no se le llamaba profeta, no se le llamaba Nabí, se llamaba Roé. Roé, que es vidente. Este Roé no es el mismo Roé pastor, ¿cierto? Roé pastor es Resh Ain Hei. Sí, Roé son, el pastor de ovejas, no. Este es Roé con Aleph. Resh Aleph Hei. Que viene de el verbo lirot en hebreo, que significa mirar, ver. Entonces este Roé se le llamaba vidente en el tiempo del profeta Samuel, que era el periodo de los Shoftim, el periodo de los jueces. Eso para comenzar. More Mijael. Bueno, Baruch Hashem, qué interesante, ¿no? Todo este tema de que tiene que ver con la nebuá, y que la nebuá esencialmente tiene que ver con que el Eterno puede hablar con el hombre. El Eterno puede revelarse al hombre, ¿no? Y ese es uno de los principios. El Rambam dirá, ¿no es cierto? Misodei Adad le da Shael Menaveet Bnei Adam. Así dice el Rambam en su obra Mishneh Torah, en el capítulo 7, en el Hod Yesodei Torah, en las leyes de los fundamentos de la Torah, que es un fundamento de la Torah, es un fundamento importante de la fe y del conocimiento, es que el Eterno le confiera al hombre la capacidad de profetizar o de la profecía. De la profecía. Sabemos, ¿no es cierto?, ya ampliamente, como decía el Moreshen Tov, por las escrituras, que el Eterno habló a los padres, ¿verdad? Habló al pueblo de Israel, se reveló al hombre. Lo vemos ya en los primeros capítulos del Sefer Bereshit, como, ¿verdad?, el Eterno estaba allí con Adán Arishon, y la voz del Eterno, dice, caminaba por el huerto, ¿no? Y Adán escuchaba la voz del Eterno, y ya había desde el principio una comunicación divina, ¿no? El escritor dice que el Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y aquí va a abarcar a todos los profetas, ¿verdad? Por los cuales el Eterno habló, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que yo creo que en algún momento vamos a llegar a este punto, ¿no? A los postreros días, como el Eterno ahora, siendo su Hijo también un comunicador, alguien que trae un mensaje divino, siendo un profeta también, transmite o revela el deseo y la voluntad de Hashem, la voluntad del Eterno. Nosotros estudiamos en el contexto de la parashá Bealotja, en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo 12, en el versículo 6 de Bamidbar. Sabemos que hubo un conflicto con respecto a este tema de el Eterno ha hablado, ¿no?
y había un conflicto allí entre Miriam y Aarón con respecto a Moshe como profeta. Y todo el contexto tiene que ver con la crítica que se le hace a Moshe por una mujer, ¿verdad?, denominada ahí en el texto Ushita. Ellos hablaron mal de Moshe, ¿verdad? Y el Eterno los citó ahí a los Gel Moed, a la tienda de reunión. Y aquí en este capítulo, en este versículo, la Torá va ahora a delimitar, por decirlo de alguna manera, o a tipificar cómo vendría en el fondo, ¿verdad?, de manera sustancial la nebuá. ¿Cómo vendría la nebuá de manera sustancial? Entonces dice el Pasuk en el 12, en versículo 6, dice la Torá: Vayomer Shimuna Devarai Im Yeye Neviahem Adonai Vamara Elav Et Vada Vahalom Adaverbo Lo Hem Abdi Moshe Bechol Beitine Mauhu. No así con mi siervo Moshe, ¿no es cierto?, que es fiel en toda mi casa. Ok, ¿qué dice? Que cuando hubiera un profeta entre el pueblo, ¿no? Hashem dice, por medio de Moshe, yo el Eterno, en realidad dice, yo el Eterno me haría conocer a él, o me revelaré, o me daré a conocer a él en una visión y le hablaría en sueños. Entonces acá hay un concepto, hay dos conceptos, y el primer concepto es ¿qué se entiende por visión? ¿Qué se entiende por visión aquí? El profeta Daniel describe esto en el capítulo 10, ¿no?, de Daniel, versículo 8. Él describe que cómo es esto de la visión, cómo son las visiones. El profeta Daniel dice y lo describe como algo terrible, como algo espantoso, lo que el profeta siente en el momento en que está recibiendo, ¿verdad?, este mensaje divino, en estado de vigilia, según lo que dice Daniel. Y yo vi esta gran visión y no quedaron fuerzas en mí. No quedaron fuerzas en mí. De manera que cuando a alguien le viene esto, ¿verdad?, viene este mensaje divino al hombre, para los hombres, ¿verdad?, es algo que se experimenta también a nivel de cuerpo, también a nivel físico. Es una situación que sale de lo común, ¿no? Y en este contexto, Daniel le habló el ángel en visión profética, ¿verdad? Y le hincó de rodillas. Dice Maimónides con respecto a esto, a la visión, que básicamente en estas circunstancias, cuando suceden este tipo de cosas, las facultades, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo el mundo y la percepción del mundo está arraigado a lo que es nuestro intelecto, nuestra comprensión. Y también nuestros sentidos, ¿verdad? También nuestros sentidos, lo que citaba el Guido en delante, ¿verdad? Este sentido del olfato, ¿no? De hecho, así se inicia la vida, así dice la Torá, ¿no es cierto? Vaipaj. ¿Se acuerdan? Insufló en sus narices Nishmat Haim, una neshama, algo, ¿no es cierto?, que tenía vida. Aliento de vida. Correcto, aliento de vida.
Entonces, como toda la realidad que nosotros vemos en el mundo está basada en la percepción que tenemos de él a través, por un lado, a través de los sentidos y por otro lado, a través de la razón, del Segel, del raciocinio, cuando viene una visión, en tales circunstancias cesan de actuar los sentidos. Los sentidos ya, para poder percibir, ¿verdad?, que son los que nos ayudan a percibir, dejan de actuar y el entendimiento activo influye en las facultades racionales, ¿verdad? Nosotros tenemos dos cosas que tenemos, esto hay que entender, tenemos dos cosas. Tenemos lo que es la imaginación, ¿verdad? Por un lado, la imaginación, y por otro lado tenemos la razón. La razón viene a ser, ¿verdad?, lo que equilibra la imaginación. Bueno, tenemos entonces, de acuerdo a lo que enseña el Rambam, que la percepción de la realidad, el hombre, la percepción de la realidad o de la verdad del hombre la va a percibir, valga la redundancia, a través de los sentidos, a través del razonamiento, y el hombre no solamente tiene sentidos y razonamientos, sino también tiene la facultad que el Eterno le dio de la imaginación. Y en la imaginación no hay límites. En la imaginación uno puede, ¿verdad?, hacer el ejercicio de preguntarle a un niño que imagine lo que le gustaría. Y a través de la imaginación, ¿verdad?, estos mismos sentidos se pueden nutrir y puede generar un sentido de placer al imaginar ciertas cosas. Entonces la imaginación viene a ser una proyección que está fuera del razonamiento y no está dentro de la realidad inmediata. El Rambam dice que cuando se anulan los sentidos y el razonamiento, la facultad racional, entonces se llega a un estado de perfección y a veces dice, comienza la nebuá con una visión. El profeta tiembla y se estremece, que son, ¿no es cierto?, la descripción que vemos en el caso de Daniel, que podemos ver en el caso de Apocalipsis, ¿no es cierto?, con Yohanan, y se afecta grandemente a consecuencia de la acción perfecta de la facultad de la imaginación. Es decir, la expresión Bamahazé en visión está relacionada a la imaginación. Allí entonces entramos en otra esfera en donde ya la razón y los sentidos quedan nulos y entramos, ¿no es cierto?, la imaginación es esta parte que se conecta con la nebuá. Y después de eso, dice el Rambam, prosigue la profecía. Voy a dar un ejemplo y a lo mejor no voy a estar tan de acuerdo en un sentido de que Abraham Avinu no tuvo ninguna profecía. De hecho, hay profecías que Abraham tuvo y que quedaron registradas, que son profecías que él recibió. Es decir, lo que el Eterno le habló a él, ¿no es cierto? Porque es una profecía cuando el Eterno le habla al hombre, ¿verdad?, básicamente, y el hombre recibe un mensaje divino. Fíjense ustedes que Abraham Avinu, cuya profecía comienza, voy a citar el capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Ya sabemos de antes, desde el 11, desde el 12, ¿no es cierto? Hay un tema que el Eterno le habló, etcétera, pero quiero citar el 15 de Génesis. El capítulo 15 de Génesis dice: la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión. Esto dice el 15.1 de Bereshit. Lo voy a leer, si me permiten, para poder citarlo y lo podamos considerar en el análisis. 15.1. Dice: Ajara de Barima Ele, Jayá de Bar Adonai el Abraham, Bamahazé. Después de estas cosas, ¿no es cierto?,
Después de estas cosas, la palabra del Eterno vino a Abraham en visión. En visión. Lo primero que vamos a ver acá es que el contexto dice, vino en visión, y después dirá el texto del versículo 12, después de esto cayó sobre Abraham un sueño profundo. ¿Verdad? En el versículo 12. Es decir, Abraham durmió, se quedó dormido. Y finalmente, ese sueño dejó a Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, de acuerdo a lo que está explicando el Rambam, las facultades racionales y la facultad racional y la facultad de los sentidos quedan, ¿no es cierto?, obsoletas, quedan sin actividad normal, y el Eterno se conecta con el hombre para revelar aquello que su racionalidad y sus sentidos que están ligados a este Olam Hazé, a este mundo natural, que no pueden percibir el mundo espiritual. Cuando viene la visión, cuando viene la profecía, entonces pasamos a otro mundo, a otra realidad. Pero eso lo logramos a través de la imaginación. Yo voy a dar el primer ejemplo, el ejemplo de Abraham Avinu. Abraham Avinu. Guido. Qué interesante ese planteamiento que hace nuestro Moré con respecto a Abraham Avinu, porque cuando hablamos de Abraham Avinu, alaba Shalom, sea la paz sobre él, en el judaísmo se enseña que él es un profeta, fue un profeta. Y yo me quedo con esta frase del Rambam en el libro Moreh Nevuchim, que todo hombre puede ser un profeta, pero tiene que cumplir con ciertas condiciones según el Rambam. Condiciones y facultades morales en realidad. El espíritu profético, página 186 de la edición Obelisco, Guía de los Perplejos. El espíritu profético solo reposa sobre el sabio, el fuerte y el rico. Entonces, eso en el fondo, si tomamos esas palabras en serio, en el fondo dejaría fuera el versículo que dice: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Porque no todos los hijos son sabios. Según las 4 preguntas de Pesaj, los 4 hijos, hay un hijo que no es sabio. Y según la profecía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Y en la preparación de este programa, detrás de cámara, por decirlo así, surgieron algunas preguntas que yo quiero formularlas. Unas preguntas que hicieron nuestros morim. ¿El Eterno habla en profecía el día de hoy? ¿O está todo escrito? Hoy en día, ¿existe el ministerio, el oficio del profeta? Vamos a ir al contexto de una iglesia. Vamos a ir al contexto del ministerio judío mesiánico, que es creyente en los dones del Espíritu, la profecía. Y en el culto se levanta un profeta y comienza a hablar en el nombre del Señor. Ha dicho el Señor, así dice el Señor. Oye, varón, escucha lo que el Señor tiene que decir. Según el Rambam, tiene que ser sabio, tiene que ser rico, empoderado. Yo entiendo ese rico como empoderado, porque no todos podemos ser ricos. Pero una persona empoderada, no sé, intelectualmente preparada, ¿cierto? No cualquier tipo de persona. Y se levanta el más humilde. Se levanta ese que está en el último asiento de nuestra congregación. A ese que nadie toma en cuenta. Puede ser un varón, una varona de Dios. Un profeta, una profetisa. Y el Señor lo ocupó en ese momento nomás. Y entregó palabra del Eterno. Y habló con don de lengua. Algunos se burlan diciendo ribasaya. Finalmente habló
de temas proféticos. Y la pregunta es tan simple como eso. ¿Alguien que habla en lengua se constituye inmediatamente en un profeta? ¿Hoy día el Eterno habla en profecía? Moreh Shem Tov. Claro, efectivamente, el Sefer Yeshayahu, de Yeshayahu Anabí, el profeta Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 10, el pasuk 10, dice: Magid mereshit aharit, umikedem asher lo naasu, omer atzati takum bechol jefetzi ese. Dice el Eterno que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí el Eterno nos está diciendo, a través del profeta Isaías, que él anuncia y que él ya habla de antemano lo que va a suceder. Magid dice, que él relata, él cuenta, él narra lo que va a acontecer, lo que va a suceder. Entonces, el Eterno habla todo, habla el día de hoy, por ejemplo, año, según el calendario hebreo, 5784, según el calendario secular, 2024. ¿Puede hablar Dios? ¿Puede hablar el Eterno el día de hoy? Yo creo fehacientemente que sí. Que sí, porque el Eterno es Elohim Hay, Él es un Dios viviente. Él Amén. es un Dios que está escuchando incluso el día de hoy, que está mirando, que está actuando. Mashiach dijo en un día de Shabbat, dijo, hasta hoy mi padre trabaja y yo trabajo. Y era un día de Shabbat. Entonces, claro, si bien es cierto, tenemos, ¿cierto?, el canon bíblico, 66 libros, desde Bereshit hasta Ahisayón, o como algunos le llaman Hitgalut, ¿cierto?, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, o Revelaciones con B corta, entre paréntesis, no con B larga. Y claro, o sea, está todo escrito. Por ahí Yohanan dice al final, en su evangelio, dice, y pienso que si aún se escribiesen respecto de Mashiach, respecto de la vida de Mashiach, de Yeshua Mashiach, y pienso que si aún se escribiesen todas las cosas que Mashiach hizo, ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, relatando absolutamente todo lo que Mashiach hizo, todo lo que Yeshua Mashiach hizo, vivió, enseñó. Entonces, y esto solamente con respecto a la vida de Yeshua. De ahí hacia atrás, si pudiésemos nosotros escribir toda la vida de Abraham vino, toda la vida de Isaac vino, de Jacob vino, de nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, y así de todos los profetas, es imposible. Es imposible. Entonces, ahí es donde tiene que entrar esa apertura de mente, y por eso que yo creo que el Rambam, ¿cierto?, Maimónides, habla y da las características de este profeta, de este varón o de esta mujer que trae este conocimiento celestial, este conocimiento eterno, y lo entrega al lenguaje humano, y dice sabio de amplia sabiduría. Porque tiene que ser una persona con apertura de mente. No puede ser una persona obtusa, una persona cerrada, una persona terca, por decirlo de alguna forma, una persona soberbia que no acepte una opinión de nadie, que no acepte un comentario, que no acepte... No, tiene que ser una persona con mente amplia, con mente... también dentro de las características que da, ¿cierto?, el Rambam, en Ilhot Yesodei Torah, en el capítulo 7, dice que esta persona que recibe profecía, que recibe nebuá del Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito, dice que entra al Pardés.
que entra al paraíso y que se asemeja a los Ishim. Los Ishim, que son los ángeles de rango más bajo, que se parecen a las personas, a nosotros los seres humanos. También las tres que citaba Guidón anteriormente, también cita que dentro de las cualidades o características o atributos que tiene que tener este hombre o esta mujer, tiene que él lograr vencer al Yetzer Hara, lograr vencer constantemente al Yetzer Hara, la inclinación al mal. También dice que tiene que ser perfecto físicamente. También dice con comprensión amplia y muy correcta. Y dice que debe santificarse, es decir, apartarse y retirarse de las conductas mundanas. De ahí que, por ejemplo, el profeta o la mujer profeta en las congregaciones no se puede juntar con cualquier persona. De hecho, se suele practicar y se suele suceder que el profeta o la mujer profeta revela cosas y le habla cosas a las personas que no sabe nadie. Por lo tanto, el profeta o la mujer profetisa no debe andar en chismes, no debe andar en cagüines, no debe andar en la Shonará ni Regilut. ¿Cierto? Como también la Torah dice no andarás chismeando entre tu pueblo, también es una mitzvah de oraita. Entonces, ¿por qué? Porque si le contaron algo, la persona va a profetizar algo que ya sabía y eso no corresponde. Tiene que ir y hablar de parte del Eterno una palabra, también que va con la palabra de ciencia, ¿cierto? Que es algo que solamente la persona sabe, es decir, un conocimiento oculto. Guidón. Una revelación que está oculta. Aprendí de un buen amigo, Shimon, que esté con salud, un discípulo del pastor Reuel. Una frase hasta el día de hoy me da vuelta. Que respecto de la profecía, respecto del Mashiach, perdón, y la profecía, el concepto está velado, develado y revelado. Y me llama la atención, siempre me ha llamado la atención lo que él me enseñó, porque sucede que según los testimonios, Eduyot, de los discípulos de nuestro Mashiach, que sus méritos nos alcancen, una parte del pueblo de Israel tiene un velo. Quiere decir, el pueblo de Israel sabe que hay un Mashiach. El pueblo de Israel sabe que antes de la venida del Mashiach tiene que ser enviado el profeta Eliyahu Anabí. Pero a pesar de que esa revelación la tiene entendida, el concepto en sí no ha sido revelado, sigue velado, no ha sido descubierto. Por cuanto Mashiach nos enseña, Mashiach de Yeshua, que este Eliyahu que había de venir era la persona de Yohanan Hamadvil, Juan el Inmersor. Entonces, quiero recordarles la cita que hizo nuestro Moré Shem Tov con respecto a la palabra Nevuá. La raíz es Navá Num Bet Aleph, según la concordancia Strong 5012, que tiene que ver con predecir o ser inspirado. Shalkut Shimoni habla de esta revelación, de esta profecía, de esta predicción sobre el libro de Isaías en el capítulo 52, verso 13. He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado, ensalzado y muy elevado. Y el comentario del Yalkut Shimoni, comenta: este es el rey mesiánico. Se me pone la piel de gallina con esto.
más exaltado que Abraham, nuestro padre, más ensalzado que Moshe, el siervo del Eterno, más elevado que los ángeles. Muy elevado, dice el Rab Menachem Brod, significa también que el Mashiach estará en un nivel superior al de Adam Arishon, porque la palabra hebrea para meod, mucho, que lo hablamos en las finanzas, nuestro Moré dijo que mucho, amará al Eterno con todo tu mucho, tiene las mismas letras que el nombre Adam. Entonces hay una permutación de la palabra meod y Adam. Entonces dice el Yalkut Shimoni que este Mashiach es más elevado que nuestro padre Abraham, que Moshe. Rambam dice que incluso es más elevado que Shlomo, más sabio. Y explica al rabino Menachem Brod en su libro La Era Mesiánica, Yemot HaMashiach, que esta elevación dice relación con Adam y hace esta intervención de la palabra Meot y Adam, que tú las das vuelta y mucho y hombre. Adam viene de la palabra Adamá, tierra. Entonces esta tierra, este hombre que está en la tierra, no es tan elevado como el Santo Mashiach. Y esta es la revelación, de esto quería hablar, que el pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, no tiene todavía dispuesta, entendida. Moré Mijael, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor usted me puede corregir, a lo mejor usted tiene otra percepción. No, está bien. Está bien. No tenemos por qué pensar lo mismo, Baruch Hashem. Y todos aprendemos de todo, ¿no? Creo que es un temazo, Guido, el tema de... que es un tema, creo yo, para poder ir desarrollando todas estas ideas, hay que ir poniendo el piso, las bases para poder llegar a las conclusiones. Creo que lo que tú estás citando es una gran conclusión, ¿no? Es como contar la saga de películas, es contar el final, ¿ya? O sea, la mayoría de nosotros sabemos el final, ¿no? Sabemos, pero... El manso pero bueno, spoiler. sí, es un spoiler, pero es bueno, es muy bueno también verlo de manera objetiva. O sea, si el escritor de los Hebreos dice lo mismo, entonces hay gente judía que se incomodaría porque se está diciendo del Mesías, Yeshua, ¿no es cierto? Porque el problema es que tiene nombre. El Mesías sin nombre, al Mesías sin nombre se le puede atribuir todas estas cosas. Al Mesías con nombre no se le puede atribuir ninguna de estas cosas porque es idolatría. Bueno, eso es un tema de análisis, ¿no? Pero creo que tenemos que ser objetivos. Cuando una persona estudia Torah, cuando una persona estudia Nevi'im, Ketuvim, cuando una persona estudia sin el estómago, sino con la cabeza, ¿no es cierto? Creo que eso le da más objetividad a las cosas, en el fondo, más allá de lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo sentí, lo personal, lo personal generalmente no es muy objetivo. De la pregunta que hiciste tú, yo cité al principio, ¿no? Esto que hace el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos afirma y dice que el Eterno le habló a los padres por los profetas. O sea, Dios habla, ese es el punto. Dios habla, el Eterno ha hablado. La voz del Eterno, el mensaje del Eterno, ¿no es cierto?, ha venido al mundo, ha venido a los padres por los profetas. En estos posteriores tiempos, el Eterno sigue hablando por su Hijo. El Eterno sigue hablando, amén, pero ahora por su Hijo. Si nosotros nos vamos a un pasaje bastante conocido, ¿no? En este testimonio que es el testimonio del Hijo, el testimonio del Hijo. Esto lo dice Pedro en el capítulo 1,
perdón, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, vamos a leer hasta el 21, que creo que es importante, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, siguiendo fábulas artificiosas, ¿no? Es decir, el Evangelio, la revelación, la verdad del Adón no fue, ¿no es cierto?, de esa manera, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió del Eterno Padre, del Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿qué decía la voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es el testimonio, ¿no? Y luego dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también, tenemos la voz del cielo que testifica, ¿no es cierto?, desde la gloria misma, dice Pedro, que testifica y valida al Señor Yeshua Hamashiach, ¿no es cierto?, el Padre, esa voz del Padre que lo valida, y eso es una voz que vino desde la majestad. Tenemos también, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el testimonio del Padre, ¿no es cierto?, de su Hijo, es lo que está diciendo Hebreo 1:1, que el Eterno habló a los padres por los profetas, ¿verdad? Y ahora en estos posteriores tiempos nos habla por su Hijo. Los testigos del Hijo, el testimonio del Hijo, el hablar del Hijo está, ¿no es cierto?, todo documentado en el texto. Entonces tenemos estas dos cosas, no solamente la voz o los profetas que profetizaron, sino también la doctrina y la enseñanza de nuestro Adón Yeshua, ¿no es cierto?, que está validada por el Padre, ¿no? Validada, respaldada por el Padre. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el oficio de profeta, ¿verdad?, del oficio de profeta, ese oficio como tal no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el oficio como profeta, el Rambam, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Bueno, las sacó porque los profetas eran maestros de Torá. Ustedes recordarán, eran jajamim, era gente que tenía sabiduría, era gente que, ¿verdad?, como citaba el Moreh Shem Tov, citando a Maimónides, ¿no es cierto?, se apartaba, bueno, tenían una vida, ¿no?, una vida consagrada al Eterno, y aparte de eso, que tenían una misión específica con el pueblo de Israel. Yo creo que es para más adelante esto, ¿no?, porque todavía no hemos explicado nada de lo que, como que nos fuimos así como al final, y ahora vamos a tener que volver como al principio un poquito, pero estas cosas yo creo que las vamos a explicar más adelante, para poder hacer la diferencia. ¿Y qué pasa si en una iglesia un hermano se levanta y dice tal cosa? ¿Cómo se entiende esto? Ahí hay que considerar lo que dice Brit Hadashah. Ahí hay que considerar lo que dice Brit Hadashah con respecto a estas cosas. ¿Por qué? Porque el Tanaj nos va a hablar de una manera profética, de algo que va a suceder en algún momento, pero cómo sucede y lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, también tenemos que verlo. O sea, y eso tenemos que después, creo que hay que tomarlo. Ahora,
volviendo un poquito al tema de la profecía, porque esta profecía del capítulo 15 la recibió Abraham. Esta es una profecía que recibe Abraham y que evidentemente queda registrada, y por eso el tema del Galut y todo este tema, ya sabemos que Jacob no quería descender a Egipto, ¿se acuerdan? No sabían dónde iban a ser esclavos, pero sabían, como también sabían que iba a venir un libertador. Antes de morir José le habló este tema a los hijos de Israel. Pero me gustaría seguir un poco en esto. Cuando los profetas entonces hablan de haber recibido una profecía, dice Maimónides, dicen que fue por mediación de un ángel. Por mediación, o sea, hubo un intermediario entre lo que reciben de Dios, ¿no es cierto? Hay un intermediario, y este intermediario sería un ángel. Por eso otros sabios explican las palabras, y el Señor dijo, entendiendo que Dios habló a través de un ángel. Ahora, en la escritura vamos a encontrar 4 diferentes maneras de hacerse la comunicación divina al profeta. Hay 4 formas en las cuales llega la profecía al profeta. Sería importante también ver esto. La primera forma sería, el profeta refiere a haber oído las palabras del ángel en un sueño o en una visión. Eso sería lo primero. O sea, el profeta dice, ¿verdad? Un ángel me habló en un sueño o en una visión. El segundo tipo es, relata las palabras del ángel sin mencionar si las percibió en visión o en sueño. Es decir, solamente da el mensaje, pero no te dice cómo lo recibió, si eso fue en una visión o fue en un sueño. Tercero, el profeta no habla para nada del ángel y dice que Dios le habló, pero declarando que ha recibido el mensaje en visión o en sueño. O sea, el profeta no va a decir, no, mira el ángel, no, solamente va a decir el mensaje y luego va a decir, esto lo recibí en una visión o en un sueño. Y cuarto, la cuarta forma, ¿no es cierto?, sería, presenta su profecía manifestando que Dios le habló, o le dijo tal o cual cosa, o pronunció tales o cuales palabras, sin explicar si ha recibido el mensaje en visión o en sueño, porque da por supuesto que todo el mundo sabe la manera de verificar la revelación o la profecía. Ejemplos de estas 4 cosas. ¿Dónde encontramos en la escritura ejemplos de estas 4 formas en la cual el profeta va a recibir el mensaje? De la primera forma, ¿no es cierto?, que sería que el profeta dice haber oído las palabras del ángel en un sueño o una visión. Lo tenemos en el caso de Jacob Avinu, en el capítulo 31, versículo 11 de Bereshit. Bereshit 31, 11. Ya, entonces en el capítulo 31, en el versículo 11, tenemos la primera forma de estas 4 formas, en la cual uno puede encontrar en la Torá, en la cual se comunica la nebuá. En la primera forma tiene que ver, ¿no es cierto?, que la nebuá va a ser por medio de un ángel, ¿no? Y esto lo va a decir el texto. Nosotros sabemos que Jacob trabajó para su suegro Labán, ¿verdad? Durante varios años, y después se quiso independizar, y en ese contexto, ¿no es cierto?, empezó a hacer su riqueza. Y sabemos todo el tema, ¿no es cierto?, de los pintados, de los 2 pintados, todo lo que dice ahí el texto. Y fíjense ustedes que en el capítulo 31, en el versículo 11, él va a decir, dice, Vayomer Elai Malach Elohim. Y me dijo a mí el ángel del Eterno Bajalom, en sueño. Entonces aquí, él en el fondo básicamente está revelando que todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Todo lo que él estaba haciendo tenía este patrón, ¿no? Cuando tenía que poner las varas, ¿no es cierto?, las varas de almendro, todo ese tema que narra la parashá, él lo está aludiendo, ¿verdad?, y está aduciendo a que todo esto que él estaba haciendo, el Eterno se lo reveló en nebuá, en profecía, por medio de un ángel. Le dijo lo que tenía que hacer. Ese sería el primer tipo, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la primera forma. Es decir, el profeta habla de haber oído las palabras del ángel en un sueño o en una visión.
Y aquí clarito, ¿no? El ángel del Señor me dijo en un sueño. Eso dice Jacob. ¿Ok? El mensaje divino entonces va a venir por medio de mensajeros. En este caso serían los malajim, serían los ángeles. Guido, lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo episodio, yo por lo menos voy a seguir desarrollando esta idea, este tema, con respecto a estas 4 formas que vamos a encontrar también en la Torá. Wow, nos pasa esto seguido, una buena sijá, una buena conversación de Torá nos lleva a esto, a pasar de un tema a otro y empezamos con las raíces, crece el tronco, salen las ramas y nos disparamos. Eso es muy común. Baruch Hashem, que nuestros morim son personas preparadas, yo los admiro mucho, nuestro Moré Mijael, nuestro Moré Shem Tov, personas que tienen un don de sabiduría distinto. El Eterno les revela, les da, y Baruch Hashem que están en medio nuestro enseñándonos. Yo también aprendo. Soy moderador, pero yo también aprendo. También tomo de la leche. Como Rómulo y Remo. Ahí los niñitos que se alimentaban de la loba. Bien, dejémoslo hasta aquí. Yo creo que hay harto paño por cortar, como dice nuestro Moré Shem Tov. Yo quería hablar un poco de una conversación que tiene un filósofo judío, rabino, con sus alumnos, decano de la Universidad Hebrea, Yeshayahu Leibovitz. Hace un comentario a Shmona Perakim, un tratado que escribió Rambam, y habla de la ética de los padres, pero finalmente está más enfocado a que el hombre debe alcanzar el grado de la profecía, el tratado del Rambam. Y este rabino le hacen una pregunta a su alumno. El libro se llama Sijot al Torah Hanebuah, que se puede traducir como conversaciones sobre la doctrina de la profecía. Y como dijimos, habla de los tratados que escribe el Rambam al respecto. Moré Nebuchim habla mucha profecía. Shmona Perakim habla mucha profecía. También el Mishneh Torah que citaron nuestros morim en Yesodei HaTorah, los fundamentos de la Torah. Y la pregunta que le hacen yo la encontré extraordinaria. Yo leí este artículo y le preguntan al rabino: ¿existe una profecía que no se haya cumplido? Porque todos creemos que las profecías todas se cumplen. Y todos entendemos que las profecías en algún punto se tienen que cumplir, como cita el Rambam ahí en el Sefer Shoftim, libro de Reyes, y el león comerá paja como el ganado. Y no sabemos si el león está comiendo paja como el ganado, ni si se va a cumplir. Bueno, el Rambam dice que hay que leerlo de forma metafórica. Y esta pregunta que le hacen al Rab, Yeshayahu Leibovitz, tiene relación con el capítulo 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 20, respecto a la muerte de el rey Josías y las palabras finales que le dan a él. Y dice que él va a morir en buena vejez, será reunido junto a sus padres y morirá en Shalom. Y sin embargo, la respuesta del rabino dice que esa profecía no se cumplió porque el segundo libro de Crónica, en el capítulo 35, versículo 20, dice que este rey murió en la batalla, murió en sangre. Entonces, me parece interesante que podamos dejarlo para nuestro próximo episodio. Hoy día hablamos de una parte de la Nebuá, los sueños, el Hasdón, la visión. Hay mucho que decir. Moré Shem Tov despida el programa, deje invitado a nuestros queridos oyentes, cite algún versículo, con qué vamos a partir la próxima semana, usted sabe. Bien, sin lugar a dudas, es un tema muy amplio, muy complejo,
quedan muchas interrogantes. Los profetas, existen los profetas del día de hoy. Si hay profetas, tienen el mismo nivel que Isaías, que Jeremías, que Daniel, que Ezequiel, o esa profecía ya terminó. Hay profetas hoy como en la antigüedad, como Eliau, por ejemplo, como Elías. Muchas interrogantes. Claro, y eso por un lado. Por un lado nosotros podemos, ¿cierto?, hablar de mucha teoría, pero como dice el dicho acá en Chile, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Experimentar el poder de Dios, experimentar el don de profecía, profetizar, también es algo que se vive, bueno, a mí me ha pasado en varias oportunidades que he tenido que entregar palabra profética a personas, solo por misericordia del Eterno. No soy sabio, no soy entendido, nada, solamente yo lo veo como un don, actualmente lo veo como un don, dentro de los dones espirituales. No, también creo que hoy no existe el oficio de profeta, al igual que More Mijael, también creo que hoy no existe el oficio de profeta. Bueno, para terminar este podcast, pero para iniciar muchos otros, porque es muy amplio el tema, ¿cierto? Hoy día solamente María Mijaela habló del más bajo, de los niveles de profecía que hay, que es el Jasón, que es la visión profética. Dice también la carta de Pedro, pero la primera de Pedro, Shimon Aleph, dice en el capítulo 1, desde los versículos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron Midrosh, Derash, Midrash, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de esta Yeshua, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Mashiach, el Espíritu del ungido, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿A quiénes? A los profetas, a los Nevi'im, a los que estamos citando, a los que estamos hablando, que son desde Adama Rishon hasta Yohanan Amatbil, ¿cierto? Porque Mashiach dijo: la ley y los profetas son hasta Juan. A estos se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Besorato Va, el Evangelio, la Buena Nueva, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo enviado del cielo, enviado de los Shamayim, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sin lugar a dudas, un tema apasionante, un tema precioso, un tema maravilloso, un tema extraordinario. Los invitamos a todos a seguir siguiendo esta línea de episodios de la Nebuá, de la profecía, el conocimiento del Eterno a la humanidad, del conocimiento de las cosas eternas, espirituales, celestiales. Tremendo tema. More Mijael, ¿algo que decir? ¿Alguna palabra de aliento? Bueno, animarles, darles las gracias por su like, también por participar con nosotros de esta obra, de este servicio al Eterno. Y bueno, preparar ahí, ¿no es cierto?, el corazón, estudien, lean en la semana y también anímense a hacer preguntas si es necesario, ¿no? También recordar que tenemos un chat que hay, ¿no es cierto?, que también sería bueno que pudieran participar del mismo y creo que sería bueno. Dios les bendiga y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Hablemos de Torah. Claro que sí. Yo sigo con la misma alegría. Entonces los dejamos invitados para nuestro ¡séptimo episodio de la segunda temporada.
el Eterno nos siga afirmando, ayudando. Detrás de esto hay un trabajo, y detrás de este trabajo hay 3 personas que se están quemando las pestañas y están sacando una parte de su tiempo para hablar de las benditas y sagradas palabras de la Torá. La profecía, la columna vertebral del libro más sagrado del mundo. Cierro con esto, lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 12, y con este versículo los dejamos invitados para nuestro 7º episodio. Ve'ata Daniel zetom ahadebarim vahatom hazefer ad et ket yishtetu rabim bitrebe hataat. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Los dejamos invitados entonces para nuestro 7º episodio. Hablemos de Torá, la Nebuá, parte 2, y con esta tremenda alegría que nos trae nuestro jingle. Hey, tomo lejana, mi alma clama a ti, Señor. Esta noche, Rosh Chodesh Adar Bet. Entramos al segundo mes de Adar del año 5784. Hoy día 30 de Adar Aleph. Y la semana estudiamos Parashat Pekudei. Se encuentra en el Sefer Shemot, libro de Éxodo, y va desde el capítulo 35, versículo 1, al capítulo 40, versículo 38. Nos vemos el próximo podcast, la Nebuá, parte 2. Shavua Tov. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.